más. Controlo Sedapal y Suacatá. Millones de millones para mí. La ministra Jania Pérez de Cuéllar está en el programa y ella, imagino que estará viendo con atención lo que pasa en la audiencia. Me queda claro que no está pegada al televisor, pero el caso de Sara Goray, esta revelación del presidente del Parlamento, por Dios santo, ¿qué se ha hecho en el Ministerio de Vivienda? ¿Qué se hace con los terrenos en nuestro país? Buenas noches, ministra, bienvenida. Gracias, Milagros, por la invitación. Bueno, el caso de Sara Goday nos tiene a gran parte de la prensa, a la expectativa, y es cierto que no estoy pegada a la televisión, tengo una agenda muy fuerte que cumplir, pero sí a la expectativa, como cabeza del pliego, sí a la expectativa que la justicia pueda pronunciarse. Creo que va a ser un ejemplo claro de celeridad y de firmeza frente a un caso tan escandaloso, ¿no? Así que bueno, sí estoy a la expectativa, espero que pronto se pueda determinar. ¿Y saber cuál es la decisión? ¿Cuál es la decisión? ¿No? Teníamos previsto que esto se iba a hacer ayer o antes de ayer. No, obviamente no voy a opinar, es el fuero del Poder Judicial, no me corresponde opinar. Pero sí, obviamente creo que somos muchos los que estamos a la expectativa de una decisión y los siguientes pasos que se van a tomar, ¿no? Y además, bueno, funcionarios, exfuncionarios que hoy ya no están en el país, ¿no? Hay uno que debería estar sentado en el banquillo, Mesones, y que simplemente se ha hecho humo, no se sabe ni siquiera si está en el Perú o está afuera, tampoco hay pedido del Interpol, en fin, un largo etcétera. Pero después de ver el caso de Sara Goray, ministra, ¿usted realmente considera que Techo Propio es un buen proyecto que puede seguir existiendo después de todo lo visto? Hemos visto familias que han sido realmente perjudicadas en espacios, que viven en espacios absolutamente reducidos, en malas construcciones. Creo que ninguno de los empresarios que impulsa esta vivienda social podría vivir en esas casas que ellos luego entregan. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es finalmente su conclusión después de todo lo que ha visto con este programa que supuestamente iba a beneficiar a los más necesitados? Bueno, a ver, Fondo Mi Vivienda tiene muchísimos años de creación y esta es la primera vez que se ve un escándalo como este. Quisiera creer que es el único. Puedo garantizar que estamos haciendo y tomando todas las medidas necesarias desde el Ministerio como desde FONAFE también para rectificar esta situación, generar los candados necesarios para que situaciones como esta no vuelvan a suceder. Y es por eso que hemos hablado de un relanzamiento del Fondo Mi Vivienda. Este relanzamiento no solamente busca recuperar la confianza de los ahorristas, de los inversionistas, de la banca, pero también busca, como decía hace un momento, generar los procesos administrativos, los candados, la aplicación a ISOs, por ejemplo, y una serie de normas que nos garanticen que algo como este no va a volver a suceder. Estamos también modificando algunos productos o algunos bonos que estaban, o unos subsidios, mejor dicho, que estaban yendo a favorecer a un segmento poblacional que en realidad no necesitan un subsidio del Estado, y sacando nuevos productos más acordes a la realidad nacional. Tenemos un déficit de aproximadamente 1.800.000 viviendas, 1,5 millones en urbano y 300.000 más o menos en rural, y necesitamos como Estado enfocarnos en realmente cerrar esa brecha. Entonces, se están diseñando nuevos productos, estamos viendo justamente un producto que tiene que ver con construcción sostenible, ecoamigable, por ejemplo. Entonces estamos haciendo un relanzamiento completo de Fondo Mi Vivienda.
pero ¿Y cuándo proyectarla a los próximos 15 o 20 años. ¿Y cuándo cree usted que va a relanzar ese nuevo? Mira, en principio esto va a ser en los próximos 15 días. Ya gran parte del personal, o sea, todo el personal directivo ha sido removido, se han contratado a personas técnicas. El gerente general es una persona de una trayectoria profesional conocida y reconocida. Todo se está haciendo a través, los niveles dirigenciales se están haciendo a través de headhunters, o sea, son independientes, a través de un proceso independiente. No hay a dedo, quiero que contrates a fulano y a mengano, como se hizo antes, sino por el contrario, estamos guardando la independencia y el rigor y valorando el rigor técnico, que es lo que se requiere para manejar una institución de ese tipo. ¿Cuál ha sido el principal candado que usted considera han puesto para que esto nunca más vuelva a ocurrir? Están haciendo ahorita, poniendo algunos candados, van a aplicar a unas normas ISO que permiten no solo mejorar los procesos de calidad, sino también el ISO antisoborno, por ejemplo. El Fondo de Vivienda va a aplicar a esta certificación. Y hay otra serie de decisiones que se están tomando en el Consejo Directivo para blindar las contrataciones y asegurar que se contraten perfiles idóneos y con meritocracia. Ahora, usted me dice, ya no existe ningún personaje que tenga vestigios de sospecha. Tengo que entender algo así. Sí. Pero todavía existe Héctor Piscoya en Sedapal. Y Héctor Piscoya es un señor que tiene serias sospechas. Para empezar, fue director de administración del MTC en la época del peor ministro que hemos tenido, Juan Silva. Juan Silva, un prófugo que nos saca la lengua a todo jojolete, lerolero, y se divierte en el Caribe venezolano. Entonces, ¿cómo entender que Piscoya siga cuando tiene tantas denuncias, cuando tiene tantas sospechas? Hay quienes dicen que él ha sido recomendado y que es gente de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta. Sí le quiero preguntar, ¿por qué mantiene a Piscoya? La evaluación que se hizo del señor Piscoya fue una evaluación independiente. Él formaba parte del directorio, se vio su currículum, él cumple con los requisitos y hasta donde tengo entendido también tiene experiencia, ha tenido experiencia anteriormente en Sedapal y en el ANA. Se hizo esa propuesta a FONAFE y en el directorio se aprobó su participación como presidente de Sedapal. Sin embargo, yo creo que todos los funcionarios públicos sabemos que estamos bajo el escrutinio de la opinión pública y estamos en constante evaluación por nuestro trabajo. El señor Piscoya, como yo, como cualquier otro funcionario. Entonces, él obviamente tendrá que demostrar que está gestionando Sedapal como se espera que se gestione y en caso de haya una acusación tendrá que probar su inocencia si es el caso. Y pero no le preocupa a usted, ministra Pérez de Cuellar, que un hombre que fue, digamos, un personaje cercano a Juan Silva siga hoy en su gestión. O sea, a mí me daría un poco de alerta, de campanazo. Lo que me han contado, y no sé si es verdad, es que es un recomendado. Mira, yo no tengo conocimiento de ese tema. Estaba, como te digo, él formaba parte del directorio y lo que se hizo fue una evaluación de su currículum y se tomó la decisión de proponerlo. Pero fue un director nombrado por Castillo y usted lo nombra. Sí, pero había otros directores hay otras personas en el Perú que podían. Hay dos directores que permanecen y también fueron nombrados en aquella época. Entonces, o sea, no ha arrasado con todos. Mira, yo no creo que hay que hablar de, o sea, no todo funcionario que ha trabajado en el gobierno de Castillo ha sido corrupto. Yo creo que hay que dejar las cosas claras. Hay obviamente funcionarios que sí lo han sido, hay funcionarios que tienen sospecha de haberlo sido, pero hay un montón de funcionarios que no necesariamente son corruptos. Conozco varios. Entonces, calificar o descalificar a una persona porque trabajó o no trabajó en el gobierno del señor Pedro Castillo, creo que sería injusto. Yo creo Pero lo que hemos visto, yo entiendo a lo que usted va, que hay una presunción de inocencia y que claro, hay todo un expertise técnico y hay un perfil que usted analiza, pero después de todo lo que hemos visto en el caso de Sada Goray, me va a perdonar, pero usted prometió una fumigación solo por ya alergia generalizada, ¿no? Y yo le quería preguntar si realmente
no sé si duda o qué nos responde, porque al parecer todavía quedan topos, no lo sé, pero tengo este oficio 276 que envía el fiscal Freddy Cristian Niño Torres, ¿no es cierto?, al Ministerio de Vivienda, donde le pide, entre otras cosas, le proporciona el registro de las visitas del expresidente Pedro Castillo. Se lo pide a su sector, ministra Pérez de Cuéllar. Y el fiscal es muy enfático, ¿no? Le dice, durante el periodo comprendido entre el 28 de julio de 2021 al 7 de diciembre del 2022, porque usted comprenderá que había un colaborador eficaz que decía que Castillo había ido a pedir su tajada a General Alvarado. Bueno, ¿cuál es la respuesta del señor del ministerio? Dice, se concluye que no se encontraron registros a nombre de José Pedro Castillo Terrones, expresidente de la República, durante el periodo líneas arriba citado, adjuntándose las impresiones de pantalla. Aquí está toda la respuesta. Conclusión de la verificación en el sistema de registros de visita en línea. Esto, ministra Pérez de Cuéllar, es el 16 de febrero, ¿correcto? Y el 17 de febrero, por eso es que, no sé, esto es demasiado extraño, en el oficio 247-2023 le remiten información al fiscal también, Freddy Cristian Niño Torres, y firma digitalmente Juan Manuel Marroquín Camacho, procurador público adjunto de la Procuraduría Pública del Ministerio de Vivienda y Construcción, o sea, ya estamos hablando de la Procuraduría. ¿Y qué le dice a Arturo Orlando Álvarez Rodríguez, director de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, de Jorge Cordero Novoa? Le dice, de la búsqueda efectuada en los cuadernos de ocurrencias del personal de vigilancia asignado al piso 15, despacho ministerial, se tiene conocimiento que el señor José Pedro Castillo Terrones realizó una única visita a las instalaciones del Ministerio de Vivienda y Construcción. Esto ocurrió el día lunes 16 de mayo del 2022. En dicha ocasión se hizo presente a las 15:57 en compañía del teniente coronel E.P. Rafael Panduro Reategui en calidad de decán del presidente de la República y personal de seguridad del Estado no identificados. Las personas indicadas permanecieron hasta las 17:14. Se adjunta el registro de personas que fueron convocadas ante la presencia. Por tal motivo, y le hablan del registro de las cámaras, dicen que el almacenamiento era de 60 días calendario y lo que informa Jorge Gustavo Cordero Novoa es que por tal motivo no es posible seleccionar secuencias de video e imágenes. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Por qué el Ministerio de Vivienda niega primero que Castillo no fue en su gestión y luego dice, no, bueno, sí, está en el cuaderno? Bueno, estoy tomando conocimiento de esto, no tenía conocimiento de la respuesta de la Procuraduría, sí tenía conocimiento de la respuesta que le hacen al fiscal de que no había registro, no tenía conocimiento de la respuesta de la Procuraduría. Mañana pediré una reunión. Sí, por supuesto. O sea, quiere decir que hay topos en su ministerio. No lo descarto, no solo no lo descarto, ahora quiero verificar con la señora procuradora esta información. El no registrar las visitas es una práctica que se hace justamente con malas artes. Perdón, me iba a decir que es una práctica. No, es decir, hay personas... Tiene que haber registro eterno. ¿Quién la visita a usted? ¿Cuándo entra? ¿Qué hora entra? ¿No es cierto? Debería haber, claro, pero hay un cuaderno, pues, pero esos registros, lamentablemente, cuando hay intenciones subalternas, se modifican. Es parte del proceso de corrupción y es parte de cuando se tiene toda una estructura delictiva en la institución. ¿Y por qué le hago esta precisión, ministra? Porque es importante, porque claro, ahora Pedro Castillo dice, no me acojo a mi derecho de silencio, pero hay un colaborador eficaz, Rolo, si puedes ponerlo. Ahí está el cuaderno, ¿no? Que Pedro Castillo Terrones, presidente, Rafael Panduro Reategui y decán, escoltas en el hall P15, todo esto es del cuaderno. Pero ¿por qué es importante? Porque en esta visita, ministra Pérez de Cuéllar, supuestamente le habrían dado 100.000 soles. O sea, Pedro Castillo fue a cobrarle su plata a General Alvarado.
Y entonces, ¿cómo confiar que toda la información que hay en el Ministerio de Vivienda está siendo entregada? O sea, yo confío y tengo que creer en que usted va a sanear todo. Y me dice, hemos erradicado. Estamos saneando. Están, o sea... A ver, la corrupción más la corrupción para que no exista ningún topo, ningún... Es que son este tipo de cosas las que ayudan a descubrir que todavía posiblemente haya topos. O sea, la corrupción no es en la superficie, hay diferentes niveles de corrupción. Es sistemática y diferentes niveles de corrupción. Contra más enquistada está, más profunda es. Y es más difícil llegar. Por supuesto. Entonces, nosotros estamos removiendo, creo yo, hemos removido la primera capa. Probablemente haya que seguir cavando y seguir removiendo más, o seguiremos descubriendo nuevas irregularidades, y créeme que pronto sabrás qué es lo que ha sucedido con eso. Me comprometo a venir y darte la explicación, y se tomarán las medidas correctivas del caso. O sea, en todos los días recibimos denuncias, todos los días. Y parte de los funcionarios actuales, a quien quiero agradecer públicamente, nos están ayudando a denunciar, inclusive a funcionarios que están hoy. Entonces, repito, la corrupción emana de la persona. Claro, porque es sistemática y sistémica, ¿no? O sea, exactamente. Usted entonces, mismo lo ha contado. Claro, uno va viendo cosas, vas escarbando, vas encontrando nuevas cosas. Hay gente que se está animando a hablar, a denunciar, gente que no lo hace porque tiene miedo. Entonces, poco a poco vamos a ir limpiando. La limpieza es un proceso. No es que viene un día y uno dice voto a todos, y además no es así, porque no todos son corruptos. Entonces hay que ir haciendo investigaciones, se siguen haciendo. Pero por ejemplo, se compromete a limpiar caiga quien caiga. Yo me comprometo a limpiar, caiga a explicarnos. Sí, dame unos días para poder. Le doy los te agradezco, sí, y agradezco estas Estamos tratando de buscar la verdad, nada más. ¿Qué ha pasado? Totalmente de acuerdo. El caso de Sara Oray es demasiado nauseabundo, como usted misma también lo ha Pero señalado. tenemos casos menores. Por ejemplo, también hemos descubierto en algunos programas que funcionarios le cobran cupos a los alcaldes para poder viabilizar o no su expediente técnico. Después, ¿podemos ir a la pausa? Sí, claro. Sí. Claro, esto es un caso demasiado millonario, pero también está la corrupción menuda, los minoristas. Así es. Son tan corruptos como los peces gordos. Vamos a la pausa de inmediato. Está la ministra Jania Pérez de Cuellar. Hacerle preguntas muy concretas. Entonces, lo primero, usted no descarga la existencia de topos. No descargo la existencia de gente que todavía esté queriendo cometer actos de corrupción. Llámele topos u otro tipo de funcionarios, pero obviamente el proceso de limpieza, como digo, es un proceso y hay que seguir trabajando, y es un proceso diario, que no dices aquí ya acabé, es permanente y constante. Así que reitero mi compromiso de seguir ordenando y limpiando la casa con ayuda de todos aquellos miembros del ministerio que están dispuestos a colaborar, y obviamente con la ayuda de los medios de comunicación, que en este caso son aliados también en esa lucha. Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta, ¿en algún momento la ha buscado? No, en ningún momento. ¿No lo conoce? No. Personal cercano, no sé, amigos cercanos de la presidenta, ¿en algún momento le han tratado de...? No. No, o sea que esa leyenda urbana de que Piscoya está en Sedapal por recomendación de Nicanor, ¿que es una leyenda? Para mí debe serlo, porque a mí nunca me recomendaron al señor Piscoya, y como le digo, ya te expliqué cuáles fueron los criterios. Correcto. Y nos puede explicar la corrupción. Recuerdo, perdóname, yo tuve una conversación con el señor Nicanor, lo conocí vía virtual. Ahora que me estás haciendo acordar. ¿Cuándo? En la época de la campaña presidencial, porque yo era presidenta de Indecopi, ahora que me has hecho acordar, yo era presidenta de Indecopi,
en aquel momento y quería acercarme a aquel entonces candidata para explicarle lo que creía yo que debía ser la agenda institucional en Indecopi. Fue una conversación muy breve, expliqué quién era yo, que quería tener una conversación con un acercamiento con en aquel entonces candidata para explicarle la agenda. A la vicepresidencia. Y entonces, ahí, para llegar a Dina Boluarte había que pasar primero por Nicanor. No, lo que pasa es que yo no la conocía, teníamos algunos amigos en común, apelé a ellos, se organizó una entrevista virtual que habrá durado 10 minutos y ahí nunca más supe nada, de hecho la reunión nunca se dio. ¿Nunca se dio no. con Dina Boluarte? No. Y desde entonces no ha vuelto a ver a Nicanor Boluarte. No. Ya, le hago esta pregunta porque el run de que para hablar con Dina primero hay que hablar con Nicanor suena muy fuerte, ¿no? Bueno, no ha sido mi caso. Yo fui convocada por ella, tuvimos el día que me entrevistó para proponerme ser ministra y desde entonces toda mi comunicación siempre ha sido con ella directamente, obviamente, o los temas que hay que coordinar con el Premier, obviamente, él es mi jefe directo, pero obviamente todas las conversaciones las hago directamente con ella. Le agradezco su aclaración, ministra Pérez de Cuéllar. Entonces, termino el programa con 3 líneas principales. Uno, que va a haber un relanzamiento de Fondo Mi Vivienda. Y estamos impulsando también el sector vivienda y construcción. Correcto. O sea, quiero a través de tu intermedio garantizar a todos los promotores, a todos los inversionistas privados que estamos comprometidos en seguir impulsando como hemos venido trabajando hasta ahora. El sector inmobiliario es un sector pujante, es el segundo después de la minería y esta gestión está comprometida en trabajar en alianza con el sector privado para reducir la brecha. Bueno, pese a, imagino, las sorpresas que usted se ha llevado con la creatividad de los corruptos. Es parte de, pero bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido y no desmayaremos hasta combatir la corrupción y también cerrar las brechas en agua y saneamiento y vivienda, que es lo que merece nuestra población y lo que merecemos como país para tener paz y para fortalecer nuestra democracia. Gracias, Milagros. Le agradezco, ministra Pérez de Cuéllar, la espero Así será. Con la aclaración y para también hablar eso de la brecha y de agua y saneamiento. Soy una mujer que cumple con su palabra. Sí, eso es verdad. Gracias. Le agradezco por eso. Gracias, ministra. Hemos llegado al final. Gracias por la